Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, bioreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Hola, ¿cómo estamos arrancando este día, mis amores? Bueno, pues yo con un gozo, porque me la he pasado hasta ahorita revisando un montón de comentarios y pues tanto los que mandan al WhatsApp sobre sus experiencias con los ejercicios del niño interior, con reprogramación, muy sorprendidos con a veces lo que el cuerpo hace y nosotros no comprendemos lo que es liberar estrés, ¿verdad? Y esa palabra que nosotros usamos tan comúnmente, ay, me estresa, estoy estresado, es que no puedo con el estrés, tengo demasiado estrés, manejo demasiado estrés, estoy acostumbrado al estrés. Vamos a hacer lo mejor posible, ya sabes, con estos episodios de calidad para que tú puedas ir entrelazando tu propia información. En esta semana y empezando a abrir boca, vamos a tratar este tema que a mí me parece fundamental, por eso hay que empezar por el 0, antes de subir a la escalera del 10, antes que trabajar otras áreas de nuestra vida que nos estresan como el dinero o como la soledad o que nos estresan el trabajo y las ocupaciones o este mundo pues al que hemos dirigido prácticamente nuestra vida Matrix. Entonces, vamos a empezar con este tema que a mí me parece fundamental. Además, por demás, más que interesante, es algo que necesitamos que te pongas el día de hoy. La pregunta del capítulo de hoy es, ¿el estrés se hereda? ¿El estrés es heredable? Entonces, cuando hablamos de herencias de estrés, hablamos del estudio transgeneracional, el estudio de nuestro árbol, ¿verdad? En sí, el estudio transgeneracional, corazón, no es una terapia en sí. El sentido estricto de esta palabra terapia no es, más bien es un trabajo en el que nosotros tenemos que aprender a tomar conciencia. Observar y tomar conciencia nos permite ir comprendiendo todos los elementos que han sucedido en el pasado y que han contribuido para mi desarrollo y mi formación tal como soy. Así como que esto te ayude para que vayas estableciendo un nuevo sistema de creencias. Es decir, tienes que observar y tomar conciencia y comprender los elementos de tu pasado, con qué creencias te construyeron, te construiste, está construida tu familia, está construidos tus padres y entonces poder pasar a un nuevo estado de creencias. Fíjate, ya más o menos desde los años 70, los terapeutas comenzaron a interesarse por todo este tema que tiene que ver con nuestro linaje, de todas las influencias que hay del árbol hacia el sujeto que estaba en terapia propiamente. Vamos a hablar que exponentes como Anne Anceline Suschenberger, María Torok, Nicolás Abraham o Pollock, son los que redescubren algo que hay ya en muchas culturas, pero que en nuestra cultura moderna se había olvidado. Y esto es lo que se va a llamar el inconsciente familiar, que después yo estoy conectada al inconsciente familiar y se va a convertir en mi inconsciente personal. Entonces, así a fin de comprender mucho más estos fundamentos del tema del estudio y del estrés transgeneracional, es muy importante entonces para ti, es indispensable que tomes en cuenta y revises desde el momento de tu concepción qué está sucediendo alrededor, que se va a convertir primero que nada en el estrés de mamá. ¿Cuál es el estrés de mamá? Su estrés es físico, su estrés es mental, su estrés es emocional, trabaja, tiene muchos hijos, es amada, cuidada, tiene económicamente los recursos importantes y necesarios para poder salir. Es decir, ¿dónde está el estrés? A veces hay mamás enfermas,
o que sufren un accidente o que tienen que sufrir una cirugía. Entonces eso ya constituye algo que se sale del status quo y te genera un estrés. A partir de la concepción vas a tomar en cuenta toda tu línea de vida y luego esa línea de vida pues ya son los elementos eh, que van a traerte a un proceso de terapia o que te van a traer a observar que necesitas sanar algo, ¿verdad? Tu línea de vida, pero todo eso viene de la primera etapa, de la concepción hasta los primeros 6, 7 añitos de vida. Lo más importante cuando empieces a sanar el estrés transgeneracional es que ese concepto propio que te dice, esto pasó antes, esto está sucediendo ahorita y eso va a definir tu futuro, para el inconsciente no existe, no sirve. Para tu inconsciente únicamente está viviendo todo en el presente, o sea, tu inconsciente vive un eterno presente. Para tu inconsciente el ahora sucede todo el tiempo, en un eterno ahora. A tu inconsciente no le importa si tu papá no tenía trabajo cuando tu mamá quedó embarazada de ti. Está sucediendo ese miedo a cómo voy a subsanar los gastos ahorita. Aunque en realidad sí puedas estarlo subsanando y salga. Tú tienes ese estrés que es el que te digo que se hereda, ¿verdad? Y entonces, por ponerte un ejemplo con un tema económico, ¿verdad? Entonces, desde este mismo momento, cuando hablamos del estrés transgeneracional y el que has heredado, tienes que comprender que todas esas 5, 6, 7 generaciones, tú ves una perspectiva lineal y tú dices, uy, eso que sucedió allá hace 100 años, hace 150 años. Para tu inconsciente existe la profunda intemporalidad de este perpetuo presente. Y es algo que al ser heredable, este estrés, vamos a decir, por no encontrar una pareja que sea estable, o sea, siempre encontramos una pareja, vamos a decir, adicta al alcohol o al juego, o siempre vamos a encontrar a lo mejor que los niños no se puede concebir hijos, cuesta mucho trabajo pues quedar embarazada, es decir, hay un estrés que vas a tener que revisar en qué generación sucedió lo mismo que tú tienes en estrés ahorita. Por la pareja, por los hijos, por el sexo, porque no se disfruta, porque no hay dinero suficiente, porque aunque hay dinero suficiente no lo disfrutamos, porque estamos en mucho desequilibrio en algún sentido con la pareja, porque no queremos los hijos, porque nos cuesta trabajo criarlos, tenerlos, amarlos. Ese estrés está arriba, arriba en el árbol. Entonces, propiamente tu estudio genealógico o el observar tu árbol te va a ayudar a entender, primero que nada, la naturaleza de tu familia, ¿sí? Y de cómo se relaciona tu familia. Entonces, hay árboles que pueden heredar mucho estrés en relación a cuestiones legales, ¿no? O sea, las demandas, los robos, los secuestros, personas muy demandadas, o sea, tienen mucho estrés en esa área. Hay árboles que pueden presentar mucho estrés por las enfermedades, que al final pues son emociones que necesitan ser procesadas. Hay árboles que tienen mucho estrés por las adicciones, por los alcohólicos, hay árboles que tienen mucho estrés pues en otras áreas, pero muy sobresaltado por los abusos, los incestos en el árbol, los abusos sexuales, el manejo de la sexualidad dentro del árbol, entre hermanos, entre primos, entre parientes. Hay árboles que pueden presentar mucho estrés porque se está extinguiendo, cada generación tiene menos, hasta que hay quien llega ya en pato hormonal, en programa de homosexualidad, en donde ya ahí se extinguió el árbol. Entonces tú tienes que ver cuál es la naturaleza de tus ancestros y eso te va a llevar a descubrir, fíjate, muchas de las dinámicas y patrones que generan que tú te identifiques o te impliques con una generación o con otra. Ya lo hablamos. Este es como otro abordaje sobre el mismo árbol de lo que hemos hablado. Ya viste que en la semana en la que trabajamos el árbol, pues me toca trabajar con mis abuelos, pues me toca trabajar con mis bisabuelos. Entonces yo estoy implicada con alguna generación en específica y entonces la siguiente generación va normalmente a repercutir de forma adversa, es decir, va a irse a reparar del otro lado, en el otro polo. Y eso en alguna generación va a repercutir pues en tu vida. Lo más importante es que observes y analices
Pues que realmente la raíz de observar este estrés que has heredado, que no es tuyo, ¿quién lo ha repetido también? A ver, ¿qué mujer está sola también con hijos? ¿Qué mujer vive lo mismo que tú vives en tu árbol? ¿O qué hombre también ha vivido lo mismo? Que lo estás viviendo del mismo lado o del otro polo, porque se llaman opuestos complementarios y es exactamente igual, hay el mismo estrés. Cuando tú observes tus raíces de tu árbol, vas a encontrar que hay recursos verdaderamente sanadores para ti, ¿no? Eh, pues en la escuela, fíjate, en la escuela nos enseñan la historia de nuestra cultura, de las guerras, nos enseñan la historia de nuestro país, pero no nos enseñan a observar a nivel de desarrollo humano la historia de tu familia, dónde están las guerras de tu familia y de tu cultura. Estoy hablando a nivel de lo que va a repercutir en ti, en la conducta, en tus conductas, que son las que al final eligen. Tu conducta elige cosas. Tu conducta elige trabajo, elige pareja, dice que sí, dice que no, elige cambiarse de ciudad, de país. Tu conducta es tu personalidad, tu conducta es tu carácter y eso es lo que al final te va a estresar, porque de todos modos no te va a gustar o no cumple con tus expectativas. El estudio transgeneracional siempre va a partir de la premisa de estos patrones y conductas inconscientes que se van a transmitir generación tras generación. Hay algo que sucedió, hay un sismo, una guerra, y eso va a generar que el sistema familiar se estrese. Esto está en la epigenética, hablaremos mucho más de ello. A veces en muchas ocasiones va a constituir que crees unos obstáculos inmensos en el proceso de tu autorrealización como persona. Por eso estamos haciendo estos episodios, corazón, para que revises tu estrés transgeneracional. Y de ahí, pues que obviamente se va a desprender que como de manera importante tú tengas que absorber el árbol genealógico, tiene varias metodologías, sacar de quién eres doble, qué está pesándote en ti y sobre todo tomar conciencia de esas herencias estresantes a nivel inconsciente y sobre todo, mi amor, que las llevas a nivel de la célula, ¿eh? O sea, con el fin de comprender el fundamento es indispensable que vayas a revisar ya entonces la concepción de la línea del tiempo, o sea, revisas lo que pasó antes de que tú nacieras, durante tu gestación y en tu línea de vida, o sea, observas toda esa información y dejes de pensar que está en línea y piensas que eso todo el tiempo se está viviendo en presente, ¿verdad? Y bueno, pues hay muchos sustentos científicos que nos apoyan con este estrés, tanto en ciencia como en física cuántica. Y entonces, pues hay mucho atrás. Fíjate, de los estudios más interesantes que se han hecho en epigenética, unos, por ejemplo, como se ha estudiado y se ha encontrado a nivel del estrés de la célula, que si una abuela falleció porque le suministraron algún químico, algún medicamento, algo que tenga que ver con una sustancia, el nieto, o sea, tercera generación, nace alérgico a ese producto. ¿Por qué? Porque el estrés sobre la pérdida de esa abuela se memoriza, se encripta para proteger o llevar como información de supervivencia en tercera generación. Fíjate, uno de los estudios que han esclarecido mucho más este tema del estrés epigenético transgeneracional es con el equipo de Rachel Yehuda. Este estudio se hizo en el Hospital Monte Sinaí en Nueva York. Y esto lo que se estudió fue qué efectos secundarios, qué efectos teníamos a largo plazo del holocausto, de los efectos que vivimos en los campos de concentración. Entonces, fíjate, el modelo del estudio fue el universo. Se estudiaron genéticamente a 32 hombres y mujeres judíos que fueron internados en campos de concentración nazi. Y bueno, ellos habían presenciado y experimentado todas las privaciones, la tortura, la humillación y habían tenido que esconderse, pues durado escondidos durante la Segunda Guerra Mundial para poder sobrevivir. Y después de estudiar a estas personas, estudiaron a su descendencia, la cual el reestudio lo que arrojó fue que todos tenían una probabilidad aumentada de padecer trastornos del estrés,
¿sí? En comparación con las familias judías que estuvieron fuera de Europa durante el Holocausto. O sea, todos tenían la genética judía, pero ellos vivieron estos eventos y las otras familias no las vivieron. Y entonces a partir de ahí Yehuda descubrió este estrés crónico vivido por los padres y que después se transmitió a su vez a su descendencia. Entonces, este estrés lo que se descifró fue que había una menor producción de la hormona que ayuda a eliminar el cortisol. Entonces, el cortisol es la hormona del estrés, pero al ellos no tener esta otra hormona que te ayuda a eliminar estos efectos del cortisol del estrés, entonces, para que se pueda eliminar del organismo, entonces este mecanismo de adaptación al estrés todo el tiempo continuado para que su supervivencia, o sea, si tú estás en sobreestrés, las probabilidades de que tú sobrevivas son mejores, porque estás todo el tiempo alerta, 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 ¿sí? Entonces, esta estrategia fue muy útil para estas personas que vieron el Holocausto para poder sobrevivir. Entonces, este sobreestrés, estar en alerta biológica, no bajar el cortisol nunca, es lo que se heredó. Por eso sus siguientes generaciones heredaron niveles de sobreestrés. Y esto también se ve reflejado en lo que se llama antropología física. Pues ya sabes que consiguieron cuerpos muy, muy delgados por las hambrunas tremendas que pasaron. Entonces esto pasa a sus generaciones en donde registran tener cuerpos mucho más delgados. Y esto va acompañado de niveles de estrés, de cortisol, de alerta biológica. Pues si yo tengo que huir, biológicamente mi cuerpo me pone delgadito para escapar, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vamos a ir sentando las bases de que tú vayas observando con estos ejemplos que te ponemos qué estrés transgeneracional pudiste haber heredado, qué cosas no le salen bien a tu árbol, ¿verdad? Y de esa manera podemos ir abriendo pues mucho más temas esta semana, corazones. Ya sabes que me encantan tus comentarios, hay mucha tela de donde cortar en relación a estos temas, porque mucho del estrés que llevas, tu inconsciente te lo está poniendo en la mesa y tú piensas que es porque ya pasó. No, eso pasó en mi abuela, pasó cuando yo nací. Mi papá, mi mamá le pasó esto y lo sigues viviendo el día de hoy. Esos son tus miedos, porque el estrés y el miedo van asociados. Entonces vamos a ir entrando en base en estos temas. ¿Qué te parece? Te mando un abrazo grande. Estamos saliendo todavía de los efectos de la luna llena en Aries, en el mes de Libra. Esos son muchos equilibrios emocionales. Y vamos a tener el 25 de octubre un eclipse fuertezón, ya hablaremos de eso. Estamos en muchos movimientos y bueno, en mi mes de mi retorno solar no me toca más que hablar de todos estos temas que son equilibrio, 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 de las emociones, del niño interno, de la familia, del estrés. Y pues ahí le vamos dando, corazones. Te mando un abrazo muy grande y nos vemos mañana. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.